El Evangelio de Marcos comienza con un ritmo rápido. No ofrece introducciones largas ni explicaciones complicadas. Desde el inicio, Marcos presenta a Jesús como alguien que llega con un propósito claro y con autoridad real. Por eso el libro abre mostrando a Juan el Bautista preparando el camino, llamando a la gente a cambiar su vida porque el Mesías ya viene. Esa preparación marca el ambiente espiritual de todo el libro. Algo grande está por empezar. Cuando Jesús aparece, se presenta de manera sencilla, pero el evento que ocurre en su bautismo deja claro que no es un maestro común. Marcos muestra que desde ese momento Jesús ya cuenta con el respaldo de Dios y que está listo para iniciar su misión. Después pasa un tiempo en el desierto enfrentando tentación, no para demostrar fuerza física, sino para mostrar que está preparado para todo lo que viene. En cuanto Jesús vuelve, comienza a anunciar que el reino de Dios ha llegado. Su mensaje es directo y accesible. No entra en debates complicados, simplemente invita a la gente a acercarse a Dios de manera sincera. También llama a sus primeros discípulos, hombres comunes que dejan sus redes para seguirlo, mostrando que cualquiera puede formar parte de su misión. Desde allí, el capítulo 1 se transforma en una serie de acciones que muestran quién es Jesús de forma práctica. Enseña con autoridad, libera a personas oprimidas y sana enfermedades. Lo más llamativo es cómo la gente reacciona. Todos quedan sorprendidos porque nunca habían visto a alguien actuar con tanta convicción y resultados tan visibles. En lugar de limitarse a hablar de Dios, Jesús muestra el carácter de Dios a través de sus acciones. El capítulo 2 continúa mostrando esta autoridad, pero ahora Marcos introduce un nuevo elemento, las tensiones con los líderes religiosos. Jesús sana a un hombre paralizado frente a todos, pero antes de levantarlo, le anuncia perdón. Esto provoca molestia entre los religiosos, que no aceptan que Jesús haga algo que ellos consideraban exclusivo de Dios. Aquí Marcos quiere que entiendas que Jesús no solo ayuda físicamente, sino espiritualmente. Después llama a Leví, un cobrador de impuestos sin buena reputación, y más tarde comparte una comida con personas consideradas pecadoras. Los líderes no entienden por qué Jesús se acerca a ellos, pero él deja claro que su misión es restaurar a quienes más necesitan ayuda. A partir de este punto comienzan discusiones sobre prácticas religiosas como el ayuno y el sábado. Jesús explica que no vino a imponer cargas, sino a mostrar el verdadero propósito detrás de cada enseñanza. Así, entre capítulos 1 y 2, Marcos nos introduce al Jesús que enseña con claridad, actúa con poder y rompe con la rigidez religiosa de su tiempo. Es alguien que transforma vidas reales y que desafía ideas equivocadas sin dejar de mostrar compasión. Al avanzar al capítulo 3 del Evangelio de Marcos, la historia empieza a tomar un tono más intenso. Jesús ya ha sanado, enseñado y llamado discípulos, pero ahora Marcos muestra que su presencia no solo atrae multitudes, sino también oposición. La gente viene de todas partes para escucharlo porque lo que hace es diferente a todo lo que habían visto antes, pero al mismo tiempo los líderes religiosos comienzan a sentir que Jesús está rompiendo sus esquemas, y eso los incomoda. Una de las primeras escenas de este capítulo muestra este contraste. Mientras Jesús sigue ayudando a personas necesitadas, los líderes observan cada detalle buscando algo para acusarlo. Jesús continúa actuando con compasión aun cuando sabe que está siendo vigilado. Marcos quiere que entiendas que, desde temprano, Jesús no solo sanaba cuerpos, sino que también desafiaba estructuras que estaban dañando el corazón del pueblo. En medio de este ambiente, Jesús empieza a formar con claridad su grupo cercano. Marcos explica cómo Jesús elige a 12 hombres para que estén con él, aprendan directamente de su enseñanza y luego continúen su misión. No fueron elegidos por ser importantes o influyentes, sino porque Jesús vio en ellos disponibilidad. Estos 12 se convierten en la base del movimiento que cambiará el mundo después de la resurrección. Más adelante en el capítulo 3, Marcos también muestra que incluso familiares de Jesús no entendían por completo lo que él estaba haciendo. Algunos pensaban que se estaba excediendo en su misión, pero Jesús aclara que quienes hacen la voluntad de Dios forman parte de su verdadera familia. Esta idea era sorprendente en una cultura donde la familia tenía un valor tan importante, pero Jesús introduce una nueva perspectiva. El reino de Dios crea una familia espiritual basada en obedecer a Dios. Cuando pasamos al capítulo 4, Marcos cambia el estilo y nos lleva al lado más enseñador de Jesús. Aquí encontramos varias parábolas, historias sencillas que Jesús utiliza para explicar verdades profundas. Él observa la vida cotidiana, ve cómo la gente trabaja en los campos, cómo siembran, cosechan o cuidan sus terrenos, y convierte esas imágenes en enseñanzas sobre cómo funciona el reino de Dios. Su objetivo no era complicar las cosas, sino hacerlas comprensibles para todos. En este capítulo,
Jesús explica que el mensaje del reino llega a las personas de maneras diferentes, y no todos lo reciben de la misma forma. Algunos escuchan, pero no permiten que la enseñanza crezca, otros se distraen con las preocupaciones del mundo, otros sí dan fruto. Marcos quiere dejar claro que la respuesta al mensaje depende del corazón, no solo del oído. Jesús también habla de cómo el reino de Dios avanza aun cuando no entendemos todo el proceso. Lo compara con una semilla que crece casi en silencio, día a día, hasta convertirse en algo grande. Esta imagen es importante para las personas que seguían a Jesús porque les enseñaba a confiar, incluso cuando no veían resultados inmediatos. El capítulo 4 concluye con una escena que muestra el poder de Jesús de una manera impactante. Después de enseñar todo el día, Jesús y sus discípulos cruzan el mar de Galilea. De pronto se levanta una tormenta fuerte. Los discípulos entran en pánico, pero Jesús calma el viento y el mar con una simple orden. Marcos presenta esta escena para que entiendas que Jesús no solo hablaba del reino, sino que tenía autoridad sobre fuerzas que estaban fuera del control humano. Entre los capítulos 3 y 4, Marcos muestra a un Jesús que enseña con claridad, actúa con poder y mantiene un ritmo que invita a confiar, aun cuando surgen dificultades. Mientras los líderes religiosos se aferran a sus tradiciones, Jesús sigue formando discípulos y revelando cómo funciona realmente el reino de Dios. Cuando entramos a los capítulos 5 y 6 del Evangelio de Marcos, la historia se vuelve aún más intensa. Hasta ahora hemos visto a Jesús enseñar, sanar y mostrar su autoridad, pero en estos capítulos Marcos nos presenta una serie de momentos que dejan claro que nada está fuera del alcance de Jesús, ni lo espiritual, ni la enfermedad, ni la naturaleza, ni siquiera la muerte. Aquí Marcos quiere que entiendas el poder del reino de Dios en acción. El capítulo 5 comienza con una escena fuerte. Jesús llega a una región donde vive un hombre completamente dominado por fuerzas espirituales negativas. Nadie podía controlarlo, era temido y evitado por todos. Marcos describe este momento de manera directa porque quiere mostrar que, aunque el poder del mal parece grande, Jesús no tiene competencia. Con solo acercarse, la atmósfera cambia. La liberación del hombre no solo muestra autoridad espiritual, sino también compasión por alguien que la sociedad había descartado. La vida de ese hombre cambia para siempre, y su historia corre por toda la región, mostrando que donde llega Jesús, llega libertad. Después de ese encuentro, Jesús regresa al otro lado del lago, donde una multitud ya lo espera. Entre ellos viene un líder importante rogándole que sane a su hija, que está gravemente enferma. Jesús va con él, pero mientras avanzan, ocurre otro momento significativo. Una mujer con una enfermedad que la había afectado durante años se acerca a Jesús con fe. Marcos presenta esta escena con mucha humanidad. La mujer no tiene nombre, pero su historia representa a todos los que se sienten agotados, olvidados y sin soluciones. En el instante en que ella se acerca, encuentra sanidad, demostrando que la fe sincera nunca pasa desapercibida para Jesús. Mientras todo esto sucede, llega la noticia de que la hija del líder ha muerto. Desde una perspectiva humana, ya no hay nada que hacer. Pero Marcos quiere que entiendas que Jesús no ve las situaciones como las vemos nosotros. Él continúa, llega a la casa, y en un ambiente lleno de dolor y confusión, devuelve la vida a la niña. En este capítulo, Marcos presenta tres realidades distintas, una opresión espiritual, una enfermedad incurable y una muerte inevitable. Y Jesús demuestra autoridad sobre las tres. Aquí el mensaje es claro, no hay situación que Él no pueda transformar. Cuando pasamos al capítulo 6, Marcos muestra un contraste importante. Jesús vuelve a su pueblo, pero allí no es recibido con la misma fe. La gente lo conoce desde niño y no puede aceptar que ahora tenga autoridad y poder. Marcos enseña algo simple pero profundo. Cuando las personas ven a Jesús solo desde lo natural, se pierden de lo que Él puede hacer en lo espiritual. Aún así, Jesús continúa con su misión, demostrando que la incredulidad de otros no detiene el propósito de Dios. Después de esto, Jesús envía a los 12 discípulos a diferentes lugares para enseñar y ayudar a la gente, dándoles autoridad para continuar la obra. Marcos menciona esta parte porque es un momento clave. El mensaje ya no depende solo de Jesús, sino que empieza a extenderse a través de sus seguidores. Es el principio del crecimiento del movimiento que más adelante se volverá la Iglesia. Más adelante en el capítulo 6, Marcos relata la muerte de Juan el Bautista, mostrando cómo la oposición al mensaje de Dios no solo viene de los líderes religiosos, sino también de la clase gobernante. Este episodio marca la dureza del ambiente en el que Jesús y sus discípulos estaban trabajando. El capítulo continúa con uno de los milagros más conocidos. Jesús alimenta a una gran multitud con muy pocos recursos.
Marcos usa este momento para mostrar que Jesús no solo se preocupa por la necesidad espiritual, sino también por la física. Él ve a la gente cansada, sin dirección, y decide ayudarlos de una manera que ningún líder humano podría haber imaginado. Finalmente, el capítulo termina con Jesús caminando sobre el agua hacia sus discípulos en medio de una noche difícil. Ellos están asustados, pero Jesús llega para calmarlos, mostrándoles que incluso cuando se sienten solos o confundidos, Él está presente. Entre los capítulos 5 y 6, Marcos quiere que entiendas que Jesús no solo es un maestro, es alguien que tiene autoridad sobre los peores temores humanos, el mal, la enfermedad, la escasez y la incertidumbre. Y aun cuando las personas dudan de Él, Jesús sigue adelante con una misión que nada puede detener. En los capítulos 7 y 8 del Evangelio de Marcos encontramos un cambio importante en el tono del relato. Hasta ahora, Jesús ha sanado, liberado y enseñado, pero en esta parte Marcos quiere que entendamos dos temas clave. Jesús corrige ideas religiosas equivocadas y revela quién es realmente, incluso cuando los mismos discípulos no lo comprenden del todo. El capítulo 7 comienza con un conflicto que viene desde los líderes religiosos. Ellos cuestionan a Jesús porque sus discípulos no siguen ciertas tradiciones relacionadas con la pureza. En esa época, algunas prácticas externas se habían convertido en una medida falsa de espiritualidad. Marcos muestra que los líderes estaban más enfocados en reglas que en el corazón. Jesús les responde enseñando que el problema del ser humano no está en lo que entra por la boca, sino en lo que sale del corazón. Con esto, Jesús corrige una idea profunda: la verdadera pureza no viene de ritos externos, sino de una transformación interior. Después de esta discusión, Jesús viaja hacia regiones donde vivían personas no judías. Allí ocurre un encuentro interesante con una mujer extranjera que busca ayuda para su hija. Aunque culturalmente estos grupos no se relacionaban, la fe de esta mujer destaca de manera sorprendente. Marcos incluye esta escena para mostrar que la gracia de Jesús no está limitada por fronteras culturales o religiosas. La ayuda de Dios no se queda en un solo pueblo, está disponible para todos los que se acercan con fe. Más adelante en el capítulo 7, Jesús sana a un hombre que no podía oír ni hablar. Esta sanidad es significativa porque muestra la sensibilidad de Jesús hacia quienes están desconectados de su entorno. Marcos describe cómo Jesús se toma el tiempo de atenderlo de manera personal, enseñando que el reino de Dios también restaura la comunicación y la vida social de las personas. Cuando llegamos al capítulo 8, Marcos presenta otro momento que revela la compasión de Jesús. Un grupo grande de personas lo sigue por varios días y no tienen comida. Jesús ve su necesidad y realiza otro milagro de alimentación. Así como lo hizo antes, toma lo poco que tienen y lo multiplica para ayudar a todos. Aquí Marcos quiere que entiendas que Jesús está atento a necesidades muy humanas: hambre, cansancio y desgaste. Sin embargo, el capítulo 8 también muestra la dificultad que algunos tenían para entender quién era Jesús. Los fariseos piden una señal especial para comprobar su autoridad, pero Jesús no accede porque sabe que la falta de fe no se resuelve con demostraciones visuales, sino con un corazón dispuesto. Esta escena marca uno de los momentos donde Marcos deja ver claramente que la resistencia a Jesús no viene de ignorancia, sino de falta de apertura. En este mismo capítulo, Jesús tiene una conversación profunda con sus discípulos. Ellos han visto milagros, han escuchado enseñanzas y han estado cerca de él todo este tiempo, pero aún no comprenden completamente quién es. Es aquí donde Jesús los guía hacia una confesión importante. Pedro reconoce que Jesús es el Mesías, aunque más adelante también queda claro que todavía no entienden lo que eso realmente significa. Para ellos, la idea del Mesías estaba asociada a triunfo político o poder humano, mientras que Jesús venía a cumplir un propósito totalmente diferente. Al final del capítulo 8, Jesús comienza a explicar a sus discípulos que su misión incluye sufrimiento, rechazo y muerte, seguida de resurrección. Esta revelación sorprende a los discípulos porque rompe la idea que ellos habían formado. Marcos incluye este diálogo para enseñar que seguir a Jesús implica entender su camino, incluso cuando no coincide con nuestras expectativas. En conjunto, los capítulos 7 y 8 muestran a un Jesús que aclara la verdadera naturaleza del reino de Dios, un reino que se enfoca en el corazón, que cruza fronteras culturales, que cuida necesidades reales y que avanza incluso cuando los más cercanos no comprenden todo. Marcos quiere que entiendas que Jesús no vino simplemente a enseñar reglas nuevas, sino a revelar la esencia de Dios y a corregir todo lo que se había distorsionado con el tiempo. En los capítulos 9 y 10 del Evangelio de Marcos, la historia entra en una fase más profunda. Jesús sigue enseñando y haciendo milagros, pero ahora Marcos quiere que entendamos algo más.
Jesús está preparando a sus discípulos para un camino que ellos todavía no entienden del todo. Aquí la enseñanza ya no se enfoca solo en multitudes, sino en formar el carácter de quienes caminarán con él después de su partida. El capítulo 9 inicia con un momento impresionante. Jesús lleva a 3 de sus discípulos a un lugar apartado, y allí ellos ven una manifestación que confirma quién es él realmente. Este evento no es un milagro para las multitudes, sino una experiencia destinada a fortalecer la fe de los que más cerca están de Jesús. Marcos lo incluye para mostrar que Jesús no solo enseña con palabras, también les da a sus discípulos momentos que marcan su entendimiento espiritual. Después de esa experiencia, descienden del lugar y se encuentran con un problema serio. Un padre trae a su hijo que sufre desde hace años, y los discípulos no pueden ayudarlo. Jesús interviene y restaura al niño. Este episodio muestra 2 cosas: la profunda necesidad de la gente y la dependencia que los discípulos deben tener de Jesús. Marcos quiere que se note que, aunque los discípulos ya han visto milagros, todavía están aprendiendo a confiar y actuar de acuerdo con lo que Jesús les enseña. Más adelante en el capítulo 9, Jesús dedica tiempo a enseñarles sobre humildad, servicio y la importancia de evitar lo que destruye el corazón. Los discípulos discuten entre ellos sobre quién es el más importante, algo común en un contexto donde se esperaba que el Mesías estableciera un reino terrenal. Jesús aprovecha esa discusión para corregirlos. Les muestra que en el reino de Dios la grandeza no se mide por posiciones, sino por servir a otros. Marcos resalta esto porque los discípulos todavía están influenciados por ideas humanas de poder, y Jesús quiere cambiar esas perspectivas. Al llegar al capítulo 10, Marcos continúa mostrando conversaciones muy importantes donde Jesús aclara temas que eran difíciles para la gente de ese tiempo. Habla sobre compromiso, sobre cómo Dios valora la vida matrimonial y sobre cómo el corazón del hombre tiende a endurecerse. Jesús no responde con dureza, sino con claridad, para que la gente entienda que las relaciones deben tratarse con responsabilidad y amor, no solo con reglas sociales. En este mismo capítulo aparece una de las escenas más conocidas: gente trae niños para que Jesús los bendiga. Los discípulos intentan impedirlo, pero Jesús los corrige y deja claro que los niños representan la actitud ideal para recibir el reino: sencillez, confianza y apertura. Marcos coloca esta escena para enseñar que el reino no está hecho para quienes se consideran autosuficientes, sino para quienes se acercan con un corazón humilde. Después aparece un hombre que le pregunta a Jesús qué debe hacer para tener vida eterna. Este hombre tenía una vida moral correcta, pero Jesús le muestra que su corazón estaba muy apegado a sus posesiones. Marcos usa este encuentro para enseñar que seguir a Jesús no es solo aceptar una enseñanza, sino estar dispuesto a renunciar a lo que estorba la verdadera entrega. El capítulo 10 también muestra cómo Jesús vuelve a anunciar que sufrirá y morirá, algo que sus discípulos todavía no logran comprender. Ellos imaginan grandeza cercana y posiciones importantes, mientras Jesús intenta prepararlos para un camino difícil. Cuando 2 de ellos le piden lugares especiales en su reino, Jesús aprovecha para explicarles de nuevo que el liderazgo en el reino de Dios no se basa en privilegios, sino en servicio. El capítulo termina con un encuentro con un hombre ciego que clama por ayuda. A pesar del ruido de la multitud, Jesús se detiene, lo escucha y lo restaura. Este milagro no solo muestra compasión, sino que representa la necesidad espiritual de muchos. Ven físicamente, pero no entienden quién es Jesús. El hombre ciego, en cambio, reconoce su necesidad y recibe claridad. Entre los capítulos 9 y 10, Marcos nos muestra un Jesús que forma, corrige, guía y prepara a sus seguidores para algo más grande que ellos mismos. Jesús les enseña que seguirlo implica servicio, humildad, entrega y un corazón dispuesto. Mientras las multitudes buscan milagros, Jesús trabaja en lo más importante, el carácter de quienes llevarán su mensaje. En los capítulos 11 al 13 del Evangelio de Marcos, la historia entra en su fase final. Jesús se acerca a Jerusalén, y lo que ocurre aquí marca un punto decisivo. Si hasta ahora lo hemos visto enseñando, sanando y formando discípulos, en este tramo Marcos quiere que entiendas cómo Jesús enfrenta el centro religioso y político de su época, y cómo prepara a sus seguidores para lo que vendrá. El capítulo 11 inicia con una escena simbólica. Jesús entra a Jerusalén siendo recibido por la gente que lo aclama con entusiasmo. No llega como un conquistador militar, sino de una manera sencilla, mostrando que su misión no es política, sino espiritual. Esta entrada genera esperanza en muchos, pero también tensión en los líderes que se sienten amenazados por su popularidad. Apenas llega a la ciudad, Jesús va al templo, el corazón de la vida religiosa de Israel. Allí encuentra prácticas que distorsionaban el propósito del lugar, y toma una postura firme.
Saca a los vendedores y a quienes estaban aprovechándose de la fe de la gente. Esta acción muestra que Jesús no solo enseña sobre el reino de Dios, sino que también confronta lo que está mal, aun si eso incomoda a quienes tienen poder. Marcos incluye este momento para mostrar que Jesús no tolera una religión vacía que beneficia a unos pocos a costa del pueblo. Más adelante, en el mismo capítulo, Jesús enseña a sus discípulos sobre la importancia de confiar en Dios y tener una fe práctica, una fe que no solo habla, sino que actúa. Este tipo de enseñanza es importante porque los discípulos están a punto de vivir momentos difíciles, y Marcos quiere que entiendas que la fe no es solo teoría, sino algo que sostiene en tiempos de incertidumbre. Al llegar al capítulo 12, Marcos nos presenta una serie de conversaciones entre Jesús y diferentes grupos religiosos. Todos vienen con preguntas para ponerlo a prueba o atraparlo en algo que puedan usar en su contra. Pero Jesús responde con sabiduría y claridad, dejando en evidencia que la verdad no teme a los debates. En cada pregunta, Jesús revela el corazón de lo que realmente importa: amar a Dios, amar a las personas, vivir con integridad y actuar conforme al propósito de Dios. En este mismo capítulo, Jesús también habla sobre la actitud incorrecta de algunos líderes religiosos. No critica la fe en sí, sino la forma en que algunos utilizaban su posición para buscar reconocimiento y ventajas. Marcos quiere que entiendas que Jesús no solo vino a corregir al pueblo, sino también a los líderes que habían distorsionado el sentido de la fe. El capítulo 12 termina con una escena sencilla pero profunda. Mientras Jesús observa a la gente dar ofrendas en el templo, nota que muchos dan de lo que les sobra, pero una mujer pobre da lo poco que tiene. Marcos incluye este momento para mostrar que en el reino de Dios no importa cuánto das, sino con qué corazón lo haces. Esta enseñanza encaja perfectamente con todo lo que Jesús ha estado mostrando. Dios ve más allá de las apariencias. Cuando llegamos al capítulo 13, el tono cambia. Jesús y sus discípulos están saliendo del templo cuando Él les habla sobre el futuro. Marcos presenta un discurso en el que Jesús anuncia dificultades que vendrán, no para asustar a sus seguidores, sino para prepararlos. Les explica que habrá tiempos de confusión, engaños y conflictos. También les enseña a mantenerse firmes, a no dejarse llevar por el temor y a reconocer que Dios tiene el control incluso cuando las circunstancias parecen caóticas. En este capítulo, Jesús destaca la importancia de estar atentos espiritualmente. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir con propósito y sabiduría. Marcos quiere que entiendas que Jesús no solo preparó a sus discípulos para lo que iban a vivir en Jerusalén, sino también para todo lo que enfrentarían como mensajeros del reino de Dios después de su partida. Entre los capítulos 11, 12 y 13, Marcos muestra la parte más confrontadora y reveladora del ministerio de Jesús. Entra a Jerusalén como rey espiritual. Enfrenta sistemas religiosos dañados. Enseña lo esencial de la fe. Señala la verdadera devoción a Dios. Y prepara a sus seguidores para tiempos difíciles. Todo esto crea el escenario para lo que viene a continuación: la última cena, la traición, el arresto y la misión que Jesús estaba a punto de cumplir. Al llegar a los capítulos 14 al 16 del Evangelio de Marcos, entramos en la parte más intensa y decisiva de toda la historia. Todo lo que Jesús enseñó, anunció y preparó durante su ministerio encuentra su cumplimiento aquí. Marcos narra estos momentos de una manera directa, mostrando la humanidad de Jesús, la confusión de los discípulos y la dureza del ambiente religioso y político de la época. El capítulo 14 comienza con un ambiente de tensión. Los líderes religiosos ya no ocultan su intención de arrestar a Jesús y acabar con su influencia. Mientras ellos planean en secreto, Jesús tiene un encuentro significativo en la casa de un hombre en Betania. Allí, una mujer unge a Jesús con un perfume muy costoso. Algunos critican ese gesto, pero Jesús explica que ese acto simboliza algo profundo: su misión está llegando a su punto final. Marcos coloca este momento aquí para que entiendas que Jesús sabía exactamente lo que venía y lo aceptó voluntariamente. Luego llega la escena de la última cena. Jesús se reúne con sus discípulos para compartir la comida que celebraban cada año, pero esta vez Jesús le da un significado nuevo. Explica que su cuerpo y su sangre serán entregados por ellos, preparando a sus seguidores para entender el sacrificio que está a punto de realizar. Es un momento íntimo donde Jesús muestra amor y claridad aún sabiendo que uno de los presentes lo traicionará. Después de la cena, Jesús va con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní. Allí, Marcos muestra la parte más humana de Jesús. Mientras sus discípulos duermen, Jesús ora con angustia porque sabe que llegará el momento más difícil de su misión. Esta escena revela que aunque Jesús es el enviado de Dios, también experimenta dolor, miedo y presión. Pero aún así,
decide continuar con lo que vino a hacer. La traición ocurre poco después. Judas llega acompañado de guardias, y Jesús es arrestado sin resistencia. Sus discípulos, que antes prometían estar con él hasta el final, terminan huyendo. Marcos no oculta la debilidad de ellos, porque quiere que se vean como personas reales, no héroes perfectos. El capítulo 15 muestra lo que Jesús enfrenta después de su arresto. Es llevado ante las autoridades religiosas, que lo acusan con argumentos falsos. Luego lo entregan a las autoridades romanas, que eran quienes tenían poder para ejecutar sentencias. Marcos explica de forma clara que Jesús es juzgado más por presión social y política que por algún delito real. A pesar de la injusticia, Jesús guarda silencio y enfrenta el proceso con firmeza. Finalmente, Jesús es llevado a ser crucificado. Marcos no da detalles innecesarios, simplemente declara que Jesús fue entregado a la muerte y que fue tratado como un criminal, aunque no había hecho maldad alguna. Lo crucifican, y aún en ese momento oscuro, Marcos menciona que un soldado romano reconoce que Jesús era alguien único. La muerte de Jesús no fue el final accidental de un maestro popular, fue el cumplimiento de lo que él vino a hacer, entregar su vida para rescatar a muchos. Pero el Evangelio de Marcos no termina en la muerte. Al llegar al capítulo 16, Marcos presenta el momento más importante de toda la historia cristiana, la resurrección. Un grupo de mujeres va a la tumba para terminar los rituales de sepultura, pero encuentran la piedra movida y la tumba vacía. Allí reciben el anuncio que cambia todo: Jesús ya no está muerto, ha resucitado. La resurrección no solo confirma su identidad, sino que demuestra que su misión se cumplió por completo. Marcos termina su relato mostrando que Jesús vive, que su obra continúa y que sus seguidores deben anunciar lo que han visto. No es un final cerrado, sino una invitación a continuar la misión. La historia no se detiene en la tumba, se extiende hacia el mundo a través de quienes creen en él. Así, entre los capítulos 14, 15 y 16, Marcos muestra el sacrificio, la muerte y la victoria de Jesús. Presenta a un Jesús que enfrenta traición, dolor y rechazo, pero que también vence todo lo que parecía imposible. El Evangelio termina con esperanza. Jesús vive y su mensaje sigue transformando vidas. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito a suscribirte, darle like, compartirlo con alguien que lo necesite y dejarnos un amén en los comentarios. Tu apoyo nos ayuda a seguir llevando palabra de ánimo y esperanza.